Bienvenidos una vez más a Memorándum, un espacio que, como ustedes saben, pues lo dedicamos a revisar artículos originales de investigación la mayoría de las veces. Algunas ocasiones hablamos sobre artículos de opinión, editoriales y prácticamente siempre pues tratamos artículos o temas de radiología, aunque algunas otras ocasiones podríamos incluir otros temas interesantes. Y bien, fíjense que el día de hoy les traigo un artículo que me pareció sumamente interesante, porque resuelve una pregunta que es muy común. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál consideran ustedes que sería la mejor prueba para la detección oportuna del cáncer de próstata? Creo que el cáncer de próstata es uno en donde incluso ya hay un día para hacer conciencia del cáncer de próstata, así como tenemos, por ejemplo, de la mama, de la importancia que esto tiene, pero sin embargo esto lo hemos dejado, y creo que la idea general es de que el diagnóstico se puede establecer con el antígeno prostático específico y que una vez que éste esté alterado, pues entonces se procede a hacer estudios de imagen o biopsia. Entonces, por eso creo que este artículo es muy interesante. Es un artículo que se publicó en JAMA. En línea se publicó el día 11 de febrero. En la revista como tal, en PDF, a mí me llegó hace un par de días, creo que el día 21 o 22 de febrero, y lo leí con mucho interés y lo preparé para ustedes. Y este es un artículo cuyo título, pues en español, sería algo así como El examen de detección de cáncer de próstata basado en imágenes por resonancia magnética y ecografía, un estudio poblacional. De hecho, este estudio se realizó en el Reino Unido y es un estudio que se llama el EP1 Prostagram, y ahorita vamos a ver por qué tiene ese nombre. Bueno, aprovecho para decirles que, como siempre, les dejaré el link del artículo en mis notas o en el resumen del podcast. Y bueno, también me llamó la atención, se me hizo interesante pues, el hecho de que, como ustedes van a ver, el artículo se realizó prácticamente por un organismo hecho expresamente para esto, por el Reino Unido, como una política de Estado para el manejo de los pacientes con cáncer de próstata. Y como les digo, me llamó la atención del hecho de que no se publicara en Lancet y que se publicara en JAMA. Y bueno, podríamos pensar en varias cosas. Yo pienso positivamente, y lo que finalmente creo es que los autores decidieron publicarlo fuera de su país porque como que publicar un artículo como este en la revista del propio país pues podría interpretarse como cierto grado de conflicto de interés. La otra cosa que debo decirles es que el artículo me pareció muy interesante desde el punto de vista del diseño, y creo que, a diferencia de otros, voy a ser un poco más específico en la metodología y lo que hicieron, porque, bueno, para que lo conozcan y platicarles de cómo fue esto. También quiero comentarles, bueno, con su permiso, que voy a utilizar, por las características del artículo, intercambiablemente las palabras screening, escrutinio y cribado. Yo sé que en español lo de screening pues no está muy bien, pero creo que está tan familiarizado nuestro medio médico que, bueno, todos lo comprendemos, y créanme que de alguna o de otra manera pues se me va a salir lo del screening en lugar de decir escrutinio o cribado, pero creo que está bien. Bien, vamos a la introducción del artículo, y como siempre pues platicaré un poco más de algunas cosas que se me ocurren junto con lo que comentan los autores. Y bueno, fíjense que, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con el cáncer de mama o de pulmón, o bueno, inclusive con el de colon, actualmente no se recomienda un programa de screening poblacional para el cáncer de próstata. Claro que los pacientes pueden solicitar una prueba de antígeno prostático específico en suero a sus médicos, al médico general, por ejemplo aquí en México, bueno, pues finalmente en el Seguro Social o en su clínica de salud. Y bueno, creo que también la gran mayoría, debido a la propaganda que se hace, pues cada uno de nosotros podemos de alguna manera decir, sin ninguna indicación, ir a un laboratorio y solicitar nuestro estudio. El punto es que no siempre estamos totalmente informados de los beneficios y de los riesgos que conlleva el hacerse un estudio y, bueno, qué vamos a hacer con los resultados. Entonces, digamos que sabemos que una prueba de antígeno prostático específico, pues obviamente puede reducir el riesgo relativo de mortalidad
por cáncer de próstata en aproximadamente un 20% cuando se repite en intervalos de 2 a 4 años. Esto es algo que ya está publicado y que más o menos entendemos que esa es la situación y es una como conducta por parte de los urólogos. Sin embargo, si hacemos esto, pues se pasará por alto una proporción de cánceres de próstata que son clínicamente significativos, eso es lo que llamaríamos un infra o subdiagnóstico, mientras que se identificarían cánceres de próstata clínicamente insignificantes, por otro lado, que es lo que se llama el sobrediagnóstico, que sabemos que son pacientes que finalmente no requieren tratamiento. Bien, esto es con respecto al antígeno prostático, pero los estudios de imagen han sido la técnica de elección en los programas de escrutinio poblacional de cáncer de pulmón y de mama. Y para el cáncer de próstata, pues se encuentran disponibles varias modalidades de diagnóstico por imágenes, pero la evidencia se limita al uso en hombres, porque no puedo decir que son pacientes, porque todavía no son pacientes, en hombres que tienen alto riesgo y que la mayoría de las veces son vistos por especialistas y no en la población general. La resonancia magnética ha jugado un papel muy importante y sobre todo últimamente cuando la consideramos como la que se llama multiparamétrica, donde hacemos muchas secuencias y donde finalmente la parte de difusión creo que juega un papel muy importante y también el medio de contraste, ¿ok? Ya que es una prueba diagnóstica, esta que les digo, resonancia magnética multiparamétrica con contraste, con una muy buena precisión para la detección de cáncer, que es clínicamente significativo en hombres que tienen un nivel elevado de PSA. Pero la cosa interesante es que recientemente se han desarrollado protocolos de resonancia magnética que se llama biparamétrica, que no utilizan contraste y que ofrecen tiempos de exploración más cortos con una eficacia diagnóstica muy buena. Entre paréntesis, unos minutos antes de empezar este podcast estaba revisando mi correo y llegó un artículo del Radiology para el screening de cáncer de mama, unos parámetros o unas secuencias o la utilización de resonancia magnética corta, vamos a llamarle así, para utilizarla como un método de diagnóstico de screening para el cáncer de mama. Pero esto es un paréntesis. Pero finalmente, fíjense cómo vamos como en la misma idea. En la ocasión anterior también platicamos algo así sobre la banda submucosa, ¿se acuerdan? Para el cáncer de colon. Entonces, esto es algo como que estamos tratando de ver, de optimizar nuestros métodos de imagen y encontrar cómo podemos ser de utilidad en la población general, no en un paciente en específico, sino en poblaciones en general como escrutinio. Y bien, hablando de los estudios de imagen, pues otra prueba alternativa que es económica y que es más ampliamente disponible, pues es el ultrasonido, la ecografía. Y así como la resonancia, pues recientemente la combinación de imágenes en modo B, que es la convencional, con otras modalidades ecográficas, por ejemplo, la elastografía de ondas de corte, si es que se puede llamar así el shortwave elastography, han demostrado ser esta combinación muy prometedora. De hecho, la elastografía de ondas de corte pues proporciona una medición cuantitativa, o sea, es un biomarcador en áreas sospechosas dentro de la próstata y esto tiene que ver con la elasticidad de los tejidos y de hecho, bueno, su utilidad y su eficacia pues han sido demostradas en cáncer de mama, de tiroides y por ejemplo en hígado también, ¿no? Bueno, este estudio del que les platico y lo voy a poner en inglés es el Imperial Prostate 1 y por eso se llamaba IP1 y el Prostagram viene del Prostate Cancer Screening Trial Using Imaging, por eso se llama el EP1 Prostagram. Ahí me da la idea de que probablemente estos autores, como les digo que es una situación de salud pública, probablemente están pensando en hacer otro estudio y después le van a llamar el IP2 o alguna cosa así. Y bueno, básicamente de eso es lo que se va a reportar en este artículo. Como les digo, pues es de un programa que se estableció en el Reino Unido para determinar la eficacia de la resonancia y el ultrasonido para la detección del cáncer de próstata. Y bien, en este estudio, pues los autores informan primariamente los resultados que comparan la proporción de hombres a los que se aconsejó someterse a una biopsia cuando se les realizó un screening con resonancia magnética acortada, vamos a decir así en el tiempo, ecografía o la prueba de antígeno prostático específico. Se les hicieron las tres, van a ver ahorita qué interesante el diseño del estudio. También se describen como objetivos secundarios, el número de hombres diagnosticados con cáncer de próstata clínicamente significativo
y clínicamente insignificante para cada prueba. Bien, pues hablando de la metodología y del diseño del estudio, para empezar es uno que es de screening, es prospectivo, es ciego, está basado en una población, es poblacional y que fue aprobado por el Comité Nacional de Ética en Investigación del Reino Unido. Y obviamente, como ya sabemos, pues se diseñó para encontrar o para screening de cáncer de próstata. ¿Quiénes participaron? Bueno, participaron entre octubre del 2018 y mayo del 2019. Se invitó a hombres a través de 7 instituciones de atención primaria que forman parte de la red de investigación clínica del Instituto Nacional de Investigación en Salud del Reino Unido. Y una cosa interesante que me pareció y que viene descrita ahí en el artículo es que comentan que en otros estudios, en prácticamente todos, dicen ellos, de los que están publicados con respecto a este estudio de screening, bueno, por una parte, como ya lo comenté anteriormente, pues es no en población, digamos, normal, sana, que ve de atención primaria, sino es aquellos pacientes que se hacen un estudio o porque tienen riesgo o porque están yendo con un especialista, con un urólogo o porque se tomaron un antígeno prostático. Y la otra de las cosas es de que ellos describen que al menos en el Reino Unido o lo que tienen ellos también allá en Europa, que hay mucho sesgo en la parte de raza, de etnias. Entonces, fíjense que para abordar la baja tasa de respuesta de las minorías raciales o étnicas en los ensayos de detección basados en poblaciones de los estudios anteriores, se desarrolló una estrategia de reclutamiento directo a la comunidad. Y entonces se invitó a participar a hombres de entre 50 y 69 años, con una esperanza de vida de al menos 10 años, siempre que no se hubieran sometido a pruebas de antígeno prostático específico o resonancia magnética de próstata en los 2 años anteriores. Además, no haber tenido una infección urinaria o prostatitis en los 6 meses anteriores y no tener antecedentes de biopsia de próstata, cáncer de próstata y además de ninguna otra contraindicación, como pudiera ser claustrofobia, marcapasos o alguna cosa para realizarse una resonancia magnética. Bien, ¿qué procedimientos se hicieron? Bueno, ¿qué pruebas de screening, de escrutinio les hicieron? Bueno, a todos los participantes que cumplieron con los criterios de elegibilidad se sometieron a pruebas de antígeno prostático específico sérico, resonancia magnética acortada, vamos a decir así, específica para esto. Ahorita les platico de qué consiste, y ultrasonido, es decir, a todos se les hicieron los 3, ¿okay? Lo cual es bastante interesante y es una de las fortalezas del estudio, como veremos al final. Los resultados de la resonancia magnética y la ecografía fueron evaluados de forma independiente por diferentes radiólogos o informadores que eran cegados en cuanto al nivel que tenían de antígeno prostático específico y la información demográfica y clínica. Aparte de la edad, solo conocían la edad de los pacientes. Y para minimizar el sesgo de deserción, los participantes estaban cegados, fíjense qué interesante esto, a los detalles de los resultados de las pruebas de detección. O sea, no les dijeron cómo habían salido. Los participantes con resultados positivos, solo se les informó que una o más de sus resultados de las pruebas fueron positivos, pero no se les informó qué resultado de la prueba fue positivo hasta la finalización del estudio. Es decir, nomás les dijeron, ¿sabe qué? Uno salió positivo. Nunca les dijeron si era la resonancia, el ultrasonido o el antígeno prostático. Hasta que terminaron. Ya que terminaron, todos los hombres, se les comunicó su resultado al finalizar el estudio, incluidos los que dieron negativos en todas las pruebas de detección. Entonces, ahí es donde ya cumplieron con la parte ética, es decir, a todos aquellos pacientes que de alguna manera salieron positivos, se les dijo que estaban positivos, se les pidió que sometieran una biopsia. Aquellos que estaban negativos, pues a ellos no se les hizo una biopsia y se les dijo que estaban negativos hasta que terminaron el estudio. El protocolo de resonancia magnética especial que manejan ellos, pues tuvo un tiempo de adquisición de aproximadamente 15 minutos e incluyó imágenes que eran dependientes de T2 o ponderadas en T2, como le dicen en algunas partes, además de difusión, y lo que sí es que se hicieron varias secuencias con múltiples valores de difusión, de 0, 150, 400, 1000, 1500 segundos por milímetro cuadrado. Eso es un parámetro para aquellos que no son radiólogos,
Voy a hacer un pequeño paréntesis. Lo que estamos viendo aquí, imaginen que es tomar una foto al movimiento de las moléculas. Si nosotros tomamos una foto instantánea, es decir, con un valor que se llama de V de 0, quiere decir que lo que estamos tomando simplemente su TE, o sea, su eco, en ese momento. Cuando nosotros ampliamos los tiempos que les dije de 150, 400, 1000, 1500 segundos por milímetro cuadrado, lo que quiere decir es que es como si dejáramos al tomar una foto el obturador del lente abierto. Y aquello que se mueve pues saldría borroso en la foto entre más tiempo dejemos abierto el lente. Y básicamente esta es una manera de explicar que lo que estamos viendo es que en la medida en que tengamos valores de difusión diferentes, los podemos captar con diferentes aperturas, vamos a decir así, o tiempos de exposición del lente, que en este caso es el tiempo que dejamos abierta la antena para escuchar el eco de los protones que estamos estimulando por resonancia magnética. Como les comenté, pues el protocolo no incluyó el realce de contraste con gadolinio y se realizó en equipos tanto de 1.5 como de 3 Tesla. Las imágenes pues fueron interpretadas por 2 radiólogos que tenían pues mucha experiencia en el reporte de imágenes por resonancia magnética de próstata. Bien, por otro lado, la ultrasonido, la ecografía, incluyó el modo B y el shortwave electrography, que fueron adquiridos utilizando una sonda endorrectal y se realizaron en 2 sitios por 2 urólogos que tenían experiencia con la ecografía transrectal. Y bien, tanto las resonancias magnéticas como las imágenes ecográficas se informaron en forma independiente utilizando una escala del 1 al 5. Es el famoso P-RADS, ¿ok? Ahorita platicamos un poquitín de ese. Y los números más altos indican, como ya sabemos, una mayor probabilidad de cáncer de próstata que sea clínicamente significativo. Las imágenes de resonancia magnética se calificaron utilizando el sistema de datos de informe de imágenes de próstata, la versión 2, es el PIRADS-2. Y las ultrasonidos, las ecografías de modo B se puntualizó utilizando un sistema también de 5 puntos que está validado por la Federación Mundial de Ultrasonido en Medicina y Biología, así como también los valores que se le dieron por esta federación para la elastografía. Fíjense ahora bien, las puntuaciones de resonancia magnética y ecografía se dicotomizaron en una puntuación de 3, me refiero a 3 o más, es 3, 4 o 5, o sea, arriba de 3, se catalogaba como equívoco, y el otro grupo es 4 o 5 y era el que se catalogaba como cáncer clínicamente significativo, probable obviamente. Y entonces se crearon esos 2 umbrales. Una puntuación igual o superior fue la que definió un resultado positivo de resonancia magnética o ecografía. Esto es más o menos semejante, si se acuerdan a lo que hicimos con el T-RADS en uno de los estudios, en donde se dividieron los pacientes en los que tenían T-RADS 3, 4 o 5, y luego los que tenían nada más T-RADS 4 y 5. Y obviamente se acuerdan cómo cambiaba la sensibilidad y la especificidad en cuanto a la detección, pues, y certeza diagnóstica de encontrar el cáncer de tiroides. Bueno, lo mismo más o menos hicieron aquí. Aquellos que son 1 y 2 pues son normales, pero aquellos que son 3 o 4 o 5, o sea, básicamente lo que hicieron es, pues 5 es todo sospechoso de malignidad, igual que en el BRADS, el de mama, el 4 es menos, el 3 tiene una probabilidad, entonces, o es equívoco, no sabemos más, y la otra tiene más probabilidades. Entonces aquí lo que hicieron fue, hicieron un grupo en donde incluyeron el 3 y hicieron otro grupo en donde nada más fueron 4 y 5. Y desde el punto de vista de la prueba de antígeno prostático específico en suero, se realizó todas en un solo laboratorio y el nivel se dicotomizó, y el que tenía arriba de 3 nanogramos por mililitro, ese era positivo, y el que tenía menos se consideró negativo. Y con respecto a las biopsias, bueno, se recomendó una biopsia en presencia de cualquier resultado positivo de la prueba, es decir, si había o una resonancia o un ultrasonido o el antígeno prostático cumplía los criterios que les comenté anteriormente, pues se recomendó que se hiciera biopsia. Y claro, los pacientes pues cuando se reclutaron, pues habían acordado, habían hecho consentimiento de que harían eso. Y los hombres se sometieron, porque
porque no puedo decir que los pacientes, eso lo enfatizan ahí en el artículo, pues se sometieron a una biopsia transperineal sistemática de 12 muestras. Pero fíjense que además se realizaron biopsias adicionales que eran dirigidas por fusión de imágenes de todas las lesiones que se identificaron por resonancia o ultrasonido, colocando cada una de las muestras en recipientes de biopsia separado para informarlos individualmente. Entonces, aleatorizaron prácticamente todo, como ustedes se pueden dar cuenta. Por ejemplo, si había lesiones tanto de resonancia magnética como de ultrasonido, el orden de las biopsias dirigidas se asignó mediante una secuencia numérica aleatoria generada por computadora y una asignación al azar en bloques. Es decir, de todas formas, todo estaba prácticamente aleatorizado para que no hubiera sesgo, vamos a decir así. Todas las biopsias se realizaron utilizando una máquina de ultrasonido transrectal biplanar que estaba montada en un brazo de braquiterapia y una rejilla. Como les dije, pues se hicieron transperineal, las biopsias no fueron transrectales. Y se realizaron, como les comenté, biopsias de fusión de imágenes con registro asistido por software. Ahí viene la marca del software y todo lo demás, pero creo que no es interesante para nosotros ahorita. Y los radiólogos informantes, ¿sí?, los que habían dado el resultado del ultrasonido o de la resonancia, tampoco estuvieron presentes durante la biopsia para garantizar que no se sesgaran las tomas de las muestras. Y bueno, finalmente todas las muestras de biopsia fueron revisadas de forma centralizada por uropatólogos que son expertos de acuerdo con las directrices de la Sociedad Internacional de Patología Urológica. Bien, ¿cómo midieron los resultados? Pues los autores determinaron las proporciones de hombres con resultados positivos de resonancia magnética y ecografía en diferentes puntuaciones radiológicas, uno para puntuarlos, como yo les decía, de 3 a 5 y el otro de 4 a 5, y los compararon con los resultados positivos de las pruebas de antígeno prostático. Arriba de 3 eran básicamente los que se consideraron para comparar esta puntuación de 3 a 5 o de 4 a 5, como les dije. Los resultados secundarios que les comenté hace ratito, pues fueron el número de hombres con cánceres clínicamente significativos y clínicamente insignificantes según cada prueba de detección. Y la definición histológica de positiva o maligna en la biopsia sistemática o dirigida fue una puntuación de Gleason de 3 más 4 o superior a esto. Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Fíjense, se invitó a un total de 2.034 hombres a participar en este estudio. 1.707, el 83.9%, 84% recibieron las invitaciones de su médico general y el otro 16%, son 327 pacientes, a través de la estrategia de reclutamiento directo a la comunidad. Bueno, de todos estos, para no entrar mucho en detalle y numerología, un total de 408 dieron el consentimiento y fueron elegibles para recibir todas las pruebas de detección. De esos, de 408, 403 completaron todas las pruebas de detección, de los cuales 310 se le realizó el mismo día. Fíjense, entonces esto estaba bastante expedito, tenían una muy buena logística. Como les dije, la resonancia se realizó en 3 Tesla en el 82.8, en el 83% de los casos, y de 1.5 Tesla en el otro 17%. Bien, ¿se acuerdan que les dije que había 408 pacientes que habían dado su consentimiento y 403 que fueron los que se hicieron todas las pruebas? Entonces faltaron 5. Bueno, esos 5, 3 participantes no toleraron la ecografía y 2 participantes no completaron la resonancia magnética. Entonces, de los que sí completaron, de los esos que yo les dije 403 más 3 o 403 más el otro 2, de los 406 pacientes que se le realizaron las resonancias, fíjense una cosa, 72, o sea el 7.7% tuvieron una puntuación de 3 a 5 y 40, es 9.9, o sea 10% tuvieron un resultado positivo en la prueba de antígeno. Entonces, fíjense cómo está interesante, porque de esos 406 pacientes, 72 nos dieron una puntuación arriba de 3 a 5 y solo 40 hubieran sido positivos, o fueron positivos más bien con PSA, es decir, solo aquellos que podían haberse enviado, vamos a decir, para biopsia. Y esto fue estadísticamente significativo de 0.001. Por otro lado, de los 405 pacientes que se les realizó el ultrasonido, 96, es casi el 24%,
tuvieron un resultado positivo si se usa la puntuación de 3 a 5 y también fue superior al resultado de los mismos que estábamos hablando arriba del PSA, de los 40. Entonces, con una encontramos 72 con la resonancia y 96 lo encontramos con el ultrasonido. Cuando el umbral para la resonancia magnética y la ecografía se establecieron en una puntuación de 4 a 5, entonces 43, o sea el 10% de los 406 pacientes tuvieron resultados de resonancia magnética positivo. Y esto obviamente pues fue muy similar a los resultados del antígeno prostático, se acuerdan que eran 40. ¿Okay? Y entonces también el 12.8% de los 405 pacientes que tuvieron resultados ecográficos positivos también fue muy similar al resultado del antígeno prostático. De hecho, en esto no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa. Entonces, en total se identificaron 37 cánceres de próstata en una biopsia dirigida y sistemática combinada. 17 de esos 37 fueron clínicamente significativos y 20 clínicamente insignificantes. Fíjense cómo va bajando el número de cánceres importantes, que es algo que nosotros de alguna manera sabemos que sucede pues, en la vida real. Bueno, pues aquí está, de todos, solo 37 cánceres se identificaron y de esos 17 hubo que eran clínicamente significativos. Y para los 17 cánceres clínicamente significativos, pues la prueba de antígeno detectó, ¿cuántos creen? 7 casos. La puntuación de resonancia magnética de 3 a 5 detectó 14 casos y la puntuación de resonancia magnética de 4 a 5 detectó 11 casos. Entonces, fíjense, había 17 cánceres que eran clínicamente significativos. Si le hubiéramos hecho nada más el antígeno prostático, de esos 17 hubiéramos detectado a 7. Si hacemos la puntuación de resonancia magnética de 3 a 5, es decir, aquel que esté sospechoso, el 4 también y el 5 también, hubiéramos detectado 14 de esos 17. Y si le subimos, así como lo hicimos con el T-RAL, si le subimos de 4 a 5, pues hubiéramos detectado 11 casos. La puntuación de la ecografía de 3 a 5 detectó 9 casos y la puntuación de 4 a 5 detectó solo 4 casos. Y bien, vámonos con el otro grupo. Los 20 cánceres que eran clínicamente insignificantes, la prueba de antígeno detectó 6. ¿Está bien? La puntuación de resonancia magnética de 3 a 5 detectó 7. La puntuación de resonancia magnética de 4 a 5 detectó 5. ¿Sí? Entonces se detectó muy poquitos, pero finalmente eran clínicamente insignificantes. O sea, de alguna manera dices tú, no los detecté, pero podría no haber importado mucho. La puntuación de ecografía de 3 a 5 detectó 13 casos y la ecografía de puntuación de 4 a 5 detectó 7. Bien, ahora, la biopsia que fue dirigida, fíjense que esto está interesante, dirigida por fusión de imágenes, detectó un cáncer significativo para una puntuación de resonancia magnética de 3 a 5 en 13 casos y cuando se usó la puntuación de 4 a 5 los encontró en 11 casos, ¿okay? De los que eran cánceres significativos cuando hicimos la biopsia dirigida por fusión. O sea, de esos 17 encontramos o 13 casos u 11 casos dependiendo si hacíamos la puntuación de 3 a 5 o de 4 a 5. Y una puntuación de ecografía de 3 a 5, ¿sí? Se hizo la fusión cuando la ecografía lo encontró en 4 casos y de 4 a 5 en 2 casos. Ya sé que los mareé con todo el número de casos y demás, pero bueno, pueden revisar el artículo y pueden ver el resumen, que ese sí está en línea, si no tienen la suscripción. Creo que el artículo de hecho también está abierto. Pero bueno, la idea es ir viendo el panorama general y ahorita en la discusión platicamos otra vez un poco. Por otro lado, esa fue la biopsia que hicimos, que se hizo dirigida con fusión. Pero las que hicieron así nada más como sextantes, que fueron 12, o sea, la biopsia que se llamó sistemática, detectó un cáncer adicional que era significativo para las puntuaciones de 3 a 5 en un solo caso. Y una puntuación de ecografía de 3 a 5 en 5 casos, o si usamos de 4 a 5 en 2 casos, obviamente bajamos el número de casos. Y bueno, es interesante decirles que no se detectaron casos de cáncer significativo adicional mediante las biopsias, las 12 biopsias que se hicieron. Cuando nosotros tomamos esos pacientes que tenían una resonancia magnética de 4 a 5,
el hecho de hacerles una doble sextante, es decir, las 12 muestras, no aumentó ningún caso significativo o clínicamente significativo. En el grupo de antígeno, la biopsia sistemática, o sea, aquellos que salieron solo tomando en consideración el puro antígeno, detectó 5 casos de cánceres significativos y 2 casos adicionales cuando la biopsia fue dirigida a través de métodos de imagen de software. Entonces, estos son los resultados. Vamos a ver la parte que ellos hablan de discusión y ya para ir cerrando esto, pero van a ver cómo está, se me hizo a mí muy interesante. Entonces, en este estudio de corte, cuando se utilizaron puntajes de resonancia magnética y ecografía de 3 a 5, la proporción de hombres a los que se les aconsejó que se sometieran a una biopsia fue mayor que la proporción a los que se les aconsejó que se les hiciera una biopsia después de un resultado de prueba de antígeno prostático de 3 o más. La resonancia magnética se asoció con la detección de aproximadamente el doble de cánceres clínicamente significativos. Y con el uso del puntaje más altos de resonancia magnética y ecografía, es decir, de 4 a 5, para indicar un resultado positivo de la prueba de detección, se recomendó a un número similar de hombres que se sometieran a biopsias con pruebas de antígeno prostático positivas. La resonancia magnética detecta potencialmente más cánceres clínicamente significativos y la ecografía detecta menos cánceres clínicamente significativos que si solo utilizáramos las pruebas de antígeno prostático. Y bien, ellos dicen, tal cual que dicen hasta donde sabemos, este estudio, el EP-Prostagram, es el primer estudio que prueba el papel de las nuevas técnicas de imagen como prueba de detección del cáncer de próstata en comparación con el antígeno prostático específico. Y obviamente, yo también te podría decir que es cierto de lo que he leído, pero ellos obviamente hicieron un análisis y una búsqueda de la literatura mucho más exhausta de lo que uno puede recordar. Pero bueno, finalmente, de estas nuevas tecnologías de imagen que tienen que ver con la resonancia magnética biparamétrica que usan ellos y la elastografía aunada con el ultrasonido y compararla con esto en una población, así pues nada más porque de hecho las fortalezas de este estudio es que primero que es un diseño de corte que estaban pues apareadas y cegadas para evaluar pruebas de imagen diferentes sin que ninguna de las dos usara contraste primero. O sea, no utilizamos contraste porque estábamos pensando en que fueran en screening, ¿no? Se hizo la recomendación de biopsia si alguno de los resultados de las pruebas independientes era positivo y sin que los pacientes o los hombres supieran cuál era positivo. Es importante también que a diferencia de otros estudios, pues las pruebas de detección por imágenes se utilizaron independientemente del nivel del PSA, o sea, se les hicieron a todos. Lo cual generalmente no sucede. Generalmente nos mandan los pacientes para hacerles estudios de imagen cuando ya tienen un antígeno prostático alto, ¿cierto? Entonces, el diseño de screening positivo emparejado en este estudio del P1 Prostagram brinda una valiosa oportunidad para reevaluar lo que es el antígeno prostático específico utilizando un umbral de 3 nanogramos con técnicas de biopsia de próstata que son contemporáneas y que incorporan además biopsias dirigidas por fusión de imágenes, además de las típicas que se hacen en sextantes o la muestreo sistemático. Y bueno, déjenme decirles que hay otros ensayos que evalúan nuevos biomarcadores para el screening utilizando un límite de antígeno prostático más abajo. Pero desde los primeros estudios, por ejemplo, de antígeno prostático, pues ya hay evidencia de que que si tomamos el umbral del 3 nanogramos, pues vamos a pasar por alto cánceres clínicamente significativos. Y de hecho, hay otro estudio que lo vienen ahí en la referencia y que lo mencionan también aquí, que se realizó también en Reino Unido del antígeno prostático para diagnóstico de cáncer de próstata, en donde hubo de 146 hombres en los que tenían antígeno prostático menor a 3, en 68, es decir, en 46% de esos 146, ¿sí? Se reportó o murieron finalmente por cáncer de próstata y tenían un antígeno prostático abajo de 3. Por otro lado, pues debemos considerar que las pruebas de detección que están dirigidas a la población pues deben de tener punto de corte bien definido y que esté acordado para que se establezca
con la idea de maximizar la detección de cánceres que fueran potencialmente mortales, ¿cierto? Y al mismo tiempo minimizar los daños de los resultados falsos positivos y sobrediagnóstico, que es lo que les comentaba muy al principio, de que nosotros podemos hacer un estudio y el problema es que llega el paciente y dice, doctor, me salió alto, ¿y ahora qué? Pues finalmente pues dices, pues ahora querías, el que busca encuentra, el que te salió alto, pues ahora tienes que someterte generalmente a una biopsia. Entonces, los hallazgos de este estudio indican que una puntuación de 4 o 5 en la resonancia magnética puede proporcionar un mejor equilibrio, vamos a decir así, entre los posibles beneficios y daños de la detección. Estos hallazgos sugieren que la ecografía en cualquiera de los umbrales de puntuación no proporcionaría, vamos a decirlo así, ninguna ventaja si la comparamos con las pruebas de antígeno prostático específico. Sorry, pero bueno, al menos esto es lo que demuestra o lo que señala este artículo. Y bueno, por otro lado, la resonancia magnética corta o acortada, como le podríamos decir aquí, pues supondría, pues no sé, considerables recursos y costos adicionales en comparación con las pruebas de antígeno prostático y la ecografía. Sobre todo estamos pensando en que las vamos a hacer como un estudio de screening a la población. Pero hay que recordar que hay ejemplos de pruebas de detección que son más costosas, pero son muy precisas y que al final son rentables cuando se aplican pues, en intervalos muy largos. Por ejemplo, en el screening colorectal, la colonoscopia por tomografía computarizada y la sigmoidoscopía flexible son más sensibles, obviamente, que la prueba de sangre oculta en heces y al final, desde el punto de vista de un país, de un estado, de una política de salud, pues son más rentables cuando se aplican, por ejemplo, ya sabemos, a intervalos de 5 a 10 años. Si consideramos esto, bueno, pues se necesitarían estudios adicionales de imágenes de próstata que se tomaran entonces a diferentes intervalos de detección para ver si se comportan de una manera semejante. Bien, pues ¿qué les digo? Si se va a promover la resonancia magnética para el screening, pues entonces sería necesario seguir trabajando para abordar muchas cosas, entre ellos, por ejemplo, la variabilidad que puede haber entre los observadores. Los ensayos clínicos que se pudieran hacer en el futuro, pues podrían beneficiarse de la interpretación que ya se utiliza, por ejemplo, en mama, ¿no? En donde hay un consenso entre 2 o más radiólogos y que ha demostrado que esto obviamente mejora la precisión diagnóstica para la detección de cáncer de mama, por ejemplo, con la mamografía, o en un momento determinado en la utilización, que ya se está empezando a trabajar en esto, de algoritmos de inteligencia artificial. Ya para terminar, los autores obviamente también describen, como prácticamente todos los artículos, las limitaciones de este, en donde dicen que, primero, aunque el diseño está apareado, pues es de rutina para los estudios de detección, pues no a todos los participantes se les realizó una biopsia. Ciertamente no sabemos si en aquellos que no vimos nada, ni por ultrasonido, ni por resonancia magnética y que tenían un antígeno prostático abajo de 3, eso simplemente no les hicimos biopsia, entonces no sabemos qué pasó con ellos. Y obviamente pues esto es debido pues, a las preocupaciones éticas de realizar biopsias, como les digo, pues en pacientes que son sanos de la población general, porque no eran pacientes que tenían riesgo de ninguna otra cosa. Cuando los resultados de 3 pruebas son negativas, como por qué te iba a justificar hacer una biopsia, ¿no? Bien, otra limitación es que la estrategia de reclutamiento directo a la comunidad para aumentar la participación de las minorías raciales y étnicas, bueno, pues no sé, podrían introducir sesgos de selección, dicen ellos, y explican el por qué piensan esta situación. Y también ellos dicen, bueno, esta estrategia se eligió en respuesta pues, a estudios previos de detección de cáncer de próstata que utilizaron antígeno prostático y donde no se logró reclutar adecuadamente a las minorías raciales y étnicas, como les dije que les preocupaba y lo vuelven a enfatizar en la parte de discusión del artículo. En tercer lugar, ambos sitios donde se realizaron los estudios, fueron 2 lugares, tenían experiencia en resonancia magnética de próstata y en ultrasonido, lo que finalmente limitaría también la generalización de los resultados, porque ellos sí son expertos, pero no todo el mundo somos expertos en la interpretación de ultrasonido o de resonancia multiparamétrica o biparamétrica. Y en cuarto lugar, pues el protocolo de ecografía no incluyó realce con contraste. ¿Por qué? Pues porque obviamente era un estudio de screening y finalmente durante esta fase y del diseño del estudio, pues se concluyó que no se debieran incluir agentes de contraste ni en la ultrasonido ni tampoco en la resonancia magnética. Entonces, ya para concluir, este estudio sugiere
que cuando se realiza una prueba de detección de cáncer de próstata en la población general, la resonancia magnética, que usa una puntuación de pi-RADS de 4 o 5 para definir un resultado positivo de la prueba, en comparación con la prueba de antígeno prostático específico sola a un nivel de 3 nanogramos o más por mililitro, pues podría llevar a que más hombres sean diagnosticados con cánceres clínicamente significativos, sin aumentar el número a los que se les aconsejaría someterse a una biopsia o que fueran sobrediagnosticados con un cáncer que llamaríamos clínicamente o que es clínicamente insignificante. Los hallazgos también sugieren que es poco probable que el ultrasonido de la ecografía tenga mejores características de eficacia en comparación con la prueba de antígeno prostático específico sola. Entonces, ¿por qué este tipo de comparación en población general, repito, no se había realizado? Es muy diferente cuando ya nos mandan y hacemos el ultrasonido, cuando el antígeno prostático ya salió elevado y nos lo mandan para encontrar o para hacer las biopsias por sextantes. Pues con esto terminamos. Espero que haya sido de su interés. A mí me pareció un artículo muy bien diseñado, un artículo que toca bastantes puntos y que finalmente uno como tal, en donde se buscó a la población abierta, sin otro tipo de patologías. Claro, habría un sesgo de aquellos que quisieron participar, pues obviamente ese nunca se podrá quitar, como en cualquier otro tipo de estudio, pero me pareció muy interesante los resultados. Entonces, agradezco mucho su atención. Espero también, como siempre, sus comentarios, sus sugerencias y pues nos vemos en la próxima.